Habíamos avanzado espacios vectoriales que no era más que un conjunto de vectores que cumplían algunos axiomas. Si vemos esto, estamos hablando de un conjunto de vectores. Recordaremos un poquito la teoría de conjuntos. Si este es un espacio vectorial que cumple esos axiomas, existen también subconjuntos dentro de ese conjunto ST que están contenidos en el espacio vectorial, pero son conjuntos más pequeños. Estos reciben el nombre de subespacios vectoriales. Y eso es lo que vamos a avanzar hoy. Subespacios vectoriales. Podemos decir, sea B un espacio vectorial sobre un campo o cuerpo, el cuerpo F. S es un subespacio vectorial de B si cumple los axiomas fundamentales de un espacio vectorial, que debía ser un grupo respecto a la operación binaria suma. Luego, producto de un escalar por un vector también pertenecían a ese conjunto. Entonces, básicamente, las dos operaciones fundamentales constituyen un subespacio vectorial. Primer axioma: para todo U y B que son elementos de S al ser un subconjunto de B, el conjunto de los vectores, también sus elementos son vectores. Entonces, la primera operación que debemos distinguir, el primer axioma, es que U más B también sea un elemento de S. Y el segundo axioma que debemos distinguir para que S sea un subespacio vectorial es el producto de un escalar por un vector, sea U que pertenece a S y lambda que pertenece a F. Todos los elementos de S o de B son vectores y los elementos de F son escalares, ¿no? En consecuencia, el producto de un escalar por un vector es otro elemento de S. También es bueno distinguir la existencia del neutro. Entonces, un tercer axioma, diremos, existe un elemento E que pertenece a S, o sea, es un vector, tal que para todo U que pertenece a S, entonces, ese vector más el elemento E no se producen el mismo elemento. O conmutando la operación, el elemento E más el vector. Entonces, existe el neutro. El neutro E. Bien, son los tres axiomas fundamentales que nos generaban un espacio vectorial. Entonces, también podemos decir un subespacio vectorial es un espacio vectorial pequeño contenido en uno mayor. Entonces podríamos decir un subespacio vectorial S, llamaremos, es un espacio vectorial pequeño
contenido en 1 mayor. Contenido en 1 mayor. Bien, hagamos un ejemplo. A ver, B que sea un conjunto de vectores de 2 coordenadas, A, B, tal que cumpla una condición, que sus elementos estén formados como A más B por raíz de 2. O sea, los elementos de B tienen esta estructura algébrica, donde A, B son números reales. Llamaremos S. Y B, un espacio vectorial. Nos pide analizar si S es, voy a simbolizar así, subespacio vectorial de B. Bien, lo único que tenemos que comprobar fundamentalmente el axioma 1 y el 2. Como consecuencia, el 3 más lo vamos a analizar. Primer axioma. Tomaremos 2 vectores de S, pero que tengan esta estructura algébrica. El vector U, A1 más B1 por raíz de 2, pertenece a S. Pues A1, B1 son números reales. Tienen la estructura y tienen la configuración de ser un elemento de S. Y un segundo vector de la misma manera, con esta configuración, A2 más B2 por raíz de 2. También pertenece a S, pues A2, B2 son números reales. Tenemos que analizar si la suma de estos elementos es otro elemento de S. Entonces sumémoslos. U más B. Bueno, estamos hablando de números reales. Podemos asociar A1 más A2 en un paréntesis, A1 más A2, más la suma de los otros factores en los cuales podríamos factorizar raíz de 2. Entonces, B1 más B2, todo esto multiplicado por raíz de 2. Como A1, A2 son números reales, la suma de 2 números reales es otro número real. Acá podemos decir un A asterisco. Lo mismo con los B's. Suma de 2 números reales es otro número real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un A asterisco más un B asterisco por raíz de 2. Primero, nos fijamos en la estructura algébrica de los elementos de S. Un número real más otro número real multiplicado por raíz de 2, y eso se está cumpliendo aquí. Entonces estamos en la capacidad de afirmar que este es otro elemento de S. Segundo axioma, a analizar. El producto de un escalar por un vector debe ser otro elemento de S. Entonces, sea lambda un elemento de F. Acá nos falta indicar F es el campo de los reales. Tomaremos el campo de los reales. Entonces, multiplicamos lambda por el vector U. Lambda por U miembro a miembro. Lambda por A1 más B1 por raíz de 2. Bueno, este escalar lambda en el producto usual algébrico se va a desarrollar como lambda veces A1 más lambda veces B1, esto multiplicado por raíz de 2. Acá podríamos indicar, lambda es un número real, A1 es un número real, el producto de 2 números reales nos da otro número real, llamaremos A sub t.
y lambda, número real, por B1, número real, otro número real, un B sub T. Entonces lo que obtenemos es A sub T más un B sub T por raíz de 2, que es otro elemento de S. Entonces cumple los dos axiomas, ahí podemos afirmar que este es un subespacio vectorial de B. Vamos a verificar la existencia del neutro más. Para cualquier elemento de S, por ejemplo el U que sería A1 más B1 por raíz de 2, es un elemento de S. Necesitamos encontrar un vector que pertenece a S, tal que si sumamos con el vector U nos reproduce el vector U. Entonces necesitamos un elemento E que pertenece a S, tal que si sumamos U más E nos tiene que dar U, pero la estructura algébrica de U es A1 más B1 por raíz de 2. Ahí inmediatamente podemos pensar que el elemento E es el 0. ¿Lo ves? Este número más el 0 nos reproduce esto. Pero el elemento E pertenece a S. Así como está el 0, no es un elemento de S. Los elementos de S es un número real más otro número real multiplicado por raíz de 2. Entonces, es correcto decir 0 más 0 por raíz de 2. Ahora sí, si hacemos la suma, reproducimos el elemento U. El 0 como tal no pertenece a S. Entonces, mucho cuidado en la estructura algébrica de los elementos del subespacio vectorial. Luego podemos afirmar, S es subespacio vectorial de B. Bien, recordemos entonces las dos operaciones fundamentales. La suma de vectores es otro vector de S, el producto de un escalar por un vector es otro vector de S. Y la existencia del neutro. Eso nos define un subespacio vectorial. A ver, tomaremos dos subespacios vectoriales de un espacio vectorial B. Hagamos como un segundo ejemplo. Diremos sea el espacio vectorial B de todos los vectores de 3 coordenadas. De todos los vectores de 3 coordenadas. Definido en el campo o cuerpo de los números reales. Voy a tomar dos subconjuntos de B. El primer subconjunto S, que esté formado por todos los vectores, pero con esta estructura. A la primera coordenada, 0 la segunda y 0 la tercera. Donde A es un número real. Ese subconjunto de B. Y un segundo subconjunto, que esté formado por todos los vectores con esta estructura algébrica. 0, 0 las primeras coordenadas y un número real B, la tercera coordenada. B, un número real. Primero, verificar si son subespacios de B. Lo primero que tenemos que hacer, primer axioma entonces, tomar dos elementos de S. Para S primero y luego para B, para T va a ser de igual forma. Para S entonces, para S, para verificar si S es subespacio. Primer axioma, tomar dos elementos de S, sumarlos y ver si es otro elemento de S. El primer vector de S, que sea A1, 0, 0. Primero,
nos fijamos, ¿tiene la estructura de ser un vector de S o no? Tiene una coordenada que puede ser cualquier número real, pero la segunda y la tercera son números reales. Entonces aquí podemos afirmar, este es un elemento de S, pues A1 es un número real. Y tomamos un segundo elemento de S, un vector B que tenga la estructura A2, 0 y 0. También pertenece a S, pues A2 es un número real. ¿Qué hacemos con ellos? Los sumamos y vemos si la suma es otro elemento de S. Entonces, U más B. En la suma tenemos la suma usual de vectores. Sumamos sus coordenadas, A1 más A2. La segunda coordenada va a ser 0 más 0, que es 0. La tercera coordenada, 0 más 0, es 0. Bien, acá tenemos la suma de dos números reales, A1, A2. Eso podemos llamar un A asterisco porque estamos sumando dos números reales. La suma de dos números reales es otro número real. Entonces lo que vamos a tener es un A asterisco, 0 y 0. Ahora, ¿qué debemos preguntar? Si la suma de estos vectores tiene la estructura algébrica de ser un elemento de S. ¿Qué podemos ver? La primera coordenada, pero la segunda y tercera son 0. Entonces acá podemos afirmar que este es un elemento de S. Pues ese A asterisco que hemos puesto es un número real. Es un número real, cumple toda la condición para ser un elemento de S. Segundo axioma. Segundo axioma, verificar para ver si es un subespacio vectorial o no. Tomamos un escalar, un lambda que pertenece a F. Y el vector U lo tomaremos al anterior, que es A1, 0 y 0. Multiplicamos lambda por U. Lambda por U, esto va a ser lambda veces A1, 0 y 0. Bueno, acá tenemos la operación producto de un escalar por un vector, afecta a todas y cada una de sus coordenadas. Multiplicamos por la primera, vamos a tener lambda veces A1. Por la segunda, lambda por 0 es 0, y por la tercera, lambda por 0 es 0. Bueno, ese es el vector resultante. En consecuencia, lambda y A1 son números reales. El producto de dos números reales es otro número real. Llamaremos un A'. Entonces acá tenemos un A', 0 y 0. ¿Qué es lo que tenemos que responder? Si el producto de un escalar por un vector es otro elemento de S. Entonces tenemos que ver si este vector que hemos encontrado tiene la estructura algébrica de ser un elemento de S. Ahí podemos decir, sí tiene, pertenece a S, pues A' es un número real. Ahí podemos afirmar que S es un subespacio vectorial. ¿Tendrá el neutro? ¿Cuál será el neutro? A ver, analicemos aquello más. Cualquier U que pertenece a S sumado con el neutro. Entonces tomemos el U, que es A1, 0 y 0. Es un elemento de S, ¿no? Este vector. ¿Cuál será el neutro en esas condiciones? El neutro es un vector en R3, porque pertenece a S, tal que si sumamos U más el neutro, nos tiene que dar el elemento U. El elemento U es de coordenadas A1, 0 y 0. ¿Cuál será el neutro en esas condiciones? El vector nulo, ¿no? El vector de coordenadas 0, 0 y 0. ¿Podemos afirmar que este vector pertenece a S o no? Los vectores de S tienen esta estructura. Un número real la primera coordenada, la segunda y la tercera son números reales. Son iguales a 0. La primera coordenada, pero es un número real.
El 0 es un número real. Entonces sí podemos afirmar que pertenece a S. Entonces, existe el neutro. Existe el neutro. Luego, S es subespacio vectorial de B. El espacio vectorial B, el espacio universo, podemos decir, es todos los vectores de 3 coordenadas. Y esto está cumpliendo, que es un subespacio vectorial, o sea, es un subconjunto de B. Análogamente pueden ustedes verificar para el subconjunto T. Si sumamos dos vectores de T, hacemos lo mismo, ¿no? Solo que en vez de la primera y segunda coordenada serían 0 y la tercera un número real. Repetir esto, pero con la tercera coordenada un número real. Se va a cumplir exactamente. Luego S es un subespacio de T. T es subespacio vectorial de B. Bien, el trabajo para T les dejo a ustedes verificar. Con estos dos subespacios queremos comprobar dos teoremas. Los voy a escribir aquí. Bueno, estos axiomas les ruego comprobarlos. Guardarlos, ¿no? Voy a borrar esta partecita de la definición de subespacio vectorial. Los teoremas que queremos comprobar. Hagamos este ejemplo. Pero el primer teorema nos dice teoremas. Sea B un espacio vectorial sobre el campo o cuerpo F. Y tomaremos dos subespacios vectoriales. Sean S y T, dos subespacios vectoriales de B. Como hemos hecho en el ejemplo, ¿no? S y T, subespacios vectoriales de B. Los dos teoremas. El primero nos dice, ¿qué podemos afirmar de la unión de estos subespacios? S unión T. ¿La unión será un subespacio? Y el otro teorema, el B, ¿qué podemos decir de la intersección de estos dos subespacios? ¿Serán subespacios vectoriales en algunos casos particulares o nunca? Para esto vamos a recordar un poquito la teoría de conjuntos. Vamos a agarrar este ejemplo para poder comprobar los teoremas. En la teoría de conjuntos, bueno, vamos a mantener el ejemplo. Hemos comprobado que S y T son subespacios de B. ¿Cuál es el conjunto unión y cuál es el conjunto intersección? Para nosotros el conjunto universo es el espacio vectorial B. Ahora vámonos a nuestro ejemplo. El espacio vectorial B es de los vectores en R3. Ese sería el conjunto universo. La unión de dos subconjuntos, que en este caso se llaman subespacios vectoriales, S y T. Son todos los vectores que pertenecen a S o los vectores que pertenecen a T. Accionaremos el conjunto de vectores que integra la unión. Los vectores que pertenecen a S o los vectores que pertenecen a T. Ahí existe el conectivo lógico O, la palabra O, ¿no? Entonces,
Analíticamente, ¿cómo representamos la unión? S unión T. Para todo U que pertenece a S, o el colectivo lógico O, U pertenece a T. Todos los vectores de S o los vectores de T, entonces toda la parte achurada nos representa el conjunto unión. ¿Qué podemos decir del conjunto intersección? Nuevamente, nuestro espacio universo, el conjunto universo es el espacio vectorial B. Acá tenemos el subespacio S, el subespacio T. ¿Cómo representamos el conjunto intersección? S intersección T. ¿Qué elementos va a tener este conjunto? Acá podemos decir, está conformado por todos los vectores que pertenecen a S y pertenecen a T, el colectivo lógico I. O sea, vectores comunes, simultáneos que pertenecen a S y pertenecen a T. La parte que debemos achurar es esta. Los elementos que pertenecen a S y simultáneamente pertenecen a T. Analíticamente podemos escribir para todo U que pertenece a S y el conectivo lógico I, U pertenece a T. Esta es la estructura del conjunto unión y del conjunto intersección. Bueno, en el ejemplo hemos comprobado que S y T son subespacios vectoriales. Veremos el conjunto unión. ¿Qué tipo de vectores va a tener este conjunto? Son los elementos que pertenecen a S o pertenecen a T. Entonces, los vectores que va a tener el conjunto unión son vectores que pertenecen a S, tienen esa estructura. Daremos A, 0, 0. Vectores que pertenecen a S o vectores que pertenecen a T. Los vectores que pertenecen a T tienen esa estructura. Entonces va a tener este tipo de vectores, 0, 0 y B. Queremos verificar si en estas condiciones S unión T es un subespacio vectorial de B. Vamos al primer axioma. Para el inciso A. El primer axioma nos dice tomar dos vectores de ese conjunto y ver si la suma es otro vector de S unión T. El primer vector U, un vector que pertenece a S unión T, que sea este. A, 0, 0. Ese vector pertenece a S unión T. ¿No es cierto? Y tomaremos un segundo vector que pertenezca a la unión. Por ejemplo, el vector B, que sea 0, 0, B. Pertenece a S unión T. Debemos sumarlos. U más B. Y ver si la suma tiene la estructura de ser un vector del conjunto unión. Entonces, la suma usual de vectores. A más 0, A. 0 más 0, 0. Y 0 más B, B. Ahora, la estructura algébrica de ese vector pertenece a este conjunto, o sea, donde existe una primera coordenada y una tercera coordenada, que son números reales cualesquiera, y la segunda, 0. No. La estructura algébrica de los vectores de S unión T son vectores que tienen la primera coordenada un número real, 0 y 0. O bien los vectores 0, 0 y la tercera coordenada cualquier número real. No existen los vectores que tengan dos números reales, la primera y la tercera coordenada. Entonces, este no es un elemento de S unión T. Podríamos haber tomado dos vectores con esta estructura, sumarlos y era otro vector de unión T, ¿no? Entonces, no cumple de una manera general el primer axioma. Luego,
S unión T no siempre es subespacio vectorial. Esa conclusión anotaremos acá con otro color. No siempre el conjunto S unión T es subespacio vectorial de B. Quiere decir, para casos muy particulares sí va a cumplir. ¿Qué podemos decir del inciso B? S intersección T son los elementos comunes que tienen S y B. Entonces, si son elementos comunes, quiere decir con la misma estructura algébrica, tomamos dos vectores de ellos, los sumamos y va a ser otro vector de ese conjunto. Ese siempre va a ser un espacio vectorial. Siempre es subespacio vectorial del conjunto B. Bien, eso es lo que podemos destacar de los subespacios vectoriales, tal vez lo que más vamos a utilizar. A partir de ahora, cuando hagamos un conjunto de vectores y decimos pertenece al espacio vectorial B, ya debemos ir pensando en los axiomas que debe cumplir, los que hemos estudiado en la anterior clase, ¿no? Bien, a seguir en la siguiente clase vamos a analizar la dependencia lineal, que es, bueno, un poquito de teoría, pero una teoría muy importante y muy fácil de entender. Vamos a ver la siguiente clase, la dependencia lineal.